Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar de este congreso. Para nosotros es una alegría poder presentar el programa en instancias como estas. El programa PROCES es un programa de exploración pedagógica del Consejo de Educación Secundaria. Y para enmarcarlo un poquito, en Uruguay, a través de la Ley de Educación 18.437 del año 2008, en su artículo 1 se declara la obligatoriedad de la educación como derecho humano a lo largo de toda la vida y la obligatoriedad de la culminación de educación media superior para toda la ciudadanía. Constituye en la política educativa del país y es desde allí que la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, delega en el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnica Profesional la potestad de llevar adelante la política, las acciones de la política de universalización de la educación, la educación media superior. PROCES es una de las acciones de la política que tiene la finalidad de ser el primer programa en la región dirigido a adultos trabajadores encargado de planificar, instrumentar y desarrollar las acciones necesarias para posibilitar la culminación de ciclos a trabajadores en el ámbito laboral. Esta propuesta tiene la novedad de articular la educación formal con el trabajo. El objetivo general de esta propuesta, de este dispositivo educativo, es brindar la posibilidad de culminar los estudios de educación media a personas trabajadoras dentro del ámbito laboral, y sus objetivos específicos son potenciar su desarrollo personal, educativo, social, familiar y laboral, propiciar el desarrollo de la autoestima, la capacidad de enfrentar las transformaciones y la participación ciudadana, y posibilitar el proceso de formación permanente al que tiene derecho todo trabajador. La población objetivo está dirigida a adultos insertados laboralmente, con un promedio de edad de 38 años, el 60% de ellos hace más de 15 años que se desvincularon del sistema educativo formal. La población está integrada por un elevado porcentaje de mujeres jefas de hogares. La heterogeneidad de la población se marca tanto en los trayectos educativos, en las historias educativas que cada uno trae, como también en los escalafones laborales de donde provienen. Los adultos y adultas tienen un proyecto de vida propio y todo esto lleva a que se tengan en cuenta, son características que debemos tener en cuenta en el momento de pensar en la propuesta más adecuada para ellos. Y además, algo sumamente importante es que los adultos y todas las personas adultas tienen una motivación intrínseca y extrínseca que favorece el proceso de aprendizaje al reasumir y reconstruir su rol de estudiantes y de trabajadores. En este marco, en el vínculo educación y trabajo se tiene como compromiso fundamental el tema de la inclusión educativa. También en esta heterogeneidad, en esta riqueza que está dada por la población, una población que, como decíamos hoy, está dirigida a públicos de empresas públicas, privadas, sindicatos,
donde podemos encontrar en las aulas que interactúan personas que provienen del ámbito de la salud, como de repente también gente de escalafones obreros que están interactuando con sus jefes, es decir que en el momento que se está en el grupo de estudio que se conforman, se pierde el rol que se tiene de trabajador para convertirse exclusivamente en estudiantes. Y dentro de esa riqueza de experiencias y de vida, también nos encontramos con personas sordas, con personas ciegas, con personas con discapacidades motrices importantes, y el programa tiene que buscar los mecanismos, los instrumentos necesarios y los recursos para que todos puedan tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades y fundamentalmente los mismos éxitos, ¿verdad? Es así que se instrumentan esas estrategias y dispositivos adecuados para cada una de las situaciones, y desde el programa PROCES también se trabaja de forma articulada, por un lado con los dispositivos con que cuenta el Consejo de Educación Secundaria, como ser en el caso de las personas sordas con Cerezo, en el caso de las personas ciegas con SER, y también en el caso de las personas buscándole aquellos que tienen discapacidades motrices, buscándoles los ámbitos en los que para ellos tienen las posibilidades para acceder, ¿verdad? Sin que revista una dificultad mayor para ellos, sino que facilitar todos los caminos para que ellos puedan hacer realidad esos objetivos que nosotros nos planteamos. Pero además de este esfuerzo conjunto que tiene el Consejo de Educación Secundaria, en el que todos nos unimos por un objetivo común, también está el esfuerzo y la articulación que hacemos con los distintos organismos, empresas, sindicatos que suscriben convenios con el CES para apoyar y facilitar en la búsqueda de recursos para que sus trabajadores, todo sea la situación en la que estén, también puedan acceder en igualdad de condiciones y llegar, a obtener la culminación de educación media superior, que es lo que hoy se les está exigiendo por ley y también se les tenemos que garantizar por derecho. Esta estructura, organización y curricular lleva a que el programa mantenga determinadas modalidades, una organización curricular y una forma de implementación muy particular. En cuanto a las modalidades, nosotros, esto voy a pasarlo muy rápidamente, tenemos la modalidad presencial, donde se instala el programa en los lugares de trabajo, y la modalidad semipresencial, los mismos organismos que suscriben los convenios para las personas que habitan en el resto del país, fuera de la zona metropolitana, tienen la posibilidad de formar parte del programa a través de la modalidad semipresencial. Nosotros siempre hablamos de que tenemos que pensar la propuesta pedagógica en un formato escolar de lo no escolar, porque debemos funcionar con las mismas características y las mismas, la misma exigencia que tienen todos los cursos a nivel nacional del Consejo de Educación Secundaria, pero adaptados a las necesidades y realidades de cada uno de los contextos en los que se desarrolla y de las personas con las que interactúa. Los distintos lugares de trabajo se convierten en espacios de construcción de conocimiento. En algunos tenemos muy diversos espacios de aula.
en algunos muy ricos, con muchísimos recursos a disposición, en cambio en otros hay como que crearlos, y bueno, y en este caso también se da esa articulación impresionante entre estudiantes y docentes para crear el formato más adecuado para que el conocimiento ocurra y se construya. El tiempo, el adulto tiene un tiempo limitado y el programa, nosotros sabemos que el adulto tiene muchas obligaciones y que ha resuelto ahora agregar un nuevo rol, a su rol de trabajador, de padre de familia, madre de familia, a sus obligaciones sociales, ahora también la de su rol de estudiante, que tiene que reaprenderlo, reasumirlo, y su tiempo es escaso, porque él estudia fuera de su horario de trabajo. Entonces, ellos asisten está dividido en semestres los cursos, y en cada semestre ellos cursan entre 4 y 5 asignaturas, nunca más de 5 asignaturas, asistiendo 2 veces a la semana a clase. Hay un trabajo presencial y semipresencial que se da también, se debe apoyar también con la semipresencial, digamos con el trabajo fuera del aula, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, y facilitándole los medios para que el poco tiempo que ellos tienen para dedicarle al estudio lo puedan aprovechar, y sobre todo jamás en soledad, siempre con el otro, ¿no? El trabajo colaborativo acá es fundamental. Por ello se forman grupos de estudio en función de la situación educativa de estos estudiantes, buscando mantener siempre esa motivación que ellos ya traen. Ellos se inscriben porque han decidido culminar con esta etapa de su vida. A veces porque, bueno, se los exigen en el trabajo, pero casi siempre se da que esto, que en algunos casos se da por una exigencia laboral, se convierte en un desafío personal, y ahí es donde realmente la propuesta educativa se convierte en algo muy enriquecedor, tanto para los estudiantes como para los docentes. Se parte la propuesta curricular, la organización curricular se realiza a partir de los saberes previos de sus participantes, de sus experiencias de vida como ciudadanos y como trabajadores. Y las prácticas didácticas pedagógicas se piensan desde los intereses, contextos y necesidades del estudiante. El adulto necesita que se adecue a la realidad en la que está viviendo y necesita aplicar lo que aprende. El aprendizaje, lo que él aprende, lo que él construye, debe tener sentido en ese momento para él y para los que están a su alrededor. Todo ello supone una resignificación del rol del docente y del estudiante. El docente, que es un orientador, un facilitador. El estudiante que es autorresponsable de su propio aprendizaje, se hace cargo de su propio aprendizaje. La modalidad se propone generalmente mucho el trabajo por proyecto, el trabajo interdisciplinario, donde se integra docencia, aprendizaje y evaluación, el trabajo colaborativo, la docencia compartida, donde las fortalezas de uno se conjugan con las debilidades de los otros, y esto es lo que les permite a ellos reforzar su autoestima, que en definitiva es lo que los hace sentirse más seguros de sí mismo, y es lo que los lleva a que una vez que finalizan la educación media superior sientan la necesidad de continuar estudios de nivel terciario. La calidad educativa en este programa está basada en el valor cognitivo y social de los aprendizajes. En un programa para adultos es muy importante el vínculo pedagógico. La evaluación de proceso, el perfil
del docente, el perfil del estudiante y las salas docentes, que es de donde se construyen los acuerdos de salas fundamentales para seguir transitando, para seguir reconstruyéndonos en el día a día. Nosotros algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y es en la necesidad de profundizar en la educación de adultos, en la andragogía. Nosotros no podemos pensar en un curso para personas adultas trabajadoras de la misma manera que pensamos en un grupo para adolescentes, por más que sea el mismo nivel, el mismo tema, el mismo curso. No, el estudiante adulto decide qué quiere aprender, lo que le interesa aprender, para qué, para quién, cómo, dónde, cuándo, y nosotros tenemos que responder a eso. ¿Para qué aprende algo? El adulto necesita aplicar inmediatamente lo que aprende. Su experiencia es fundamental para construir su aprendizaje. También muchas veces tiene que desaprender, porque muchas veces el adulto también, cuando se lo interpela con lo que ya sabe para que lo reconstruya, prefiere ir a su experiencia anterior educativa, ¿no? Porque le resulta más fácil. No, decime qué estudio, qué leo, y yo vengo y te digo, no. Y acá nosotros partimos que lo fundamental es que el adulto pueda apropiarse del conocimiento, pueda comprenderlo, pueda reconstruirlo, ¿no? Y de esa manera es como puede realmente producirse el verdadero aprendizaje. Por eso es muy importante que los aprendizajes se organicen en torno a la resolución de problemas y también donde ese vínculo pedagógico, donde esa relación profesor-estudiante se dé desde la participación y la horizontalidad. Esto no quiere decir que el profesor pierda su rol de tal. El profesor no puede perder nunca su rol de docente, pero también desde ese rol tiene que admitir que muchas veces ese adulto que tiene frente a él tiene conocimientos que lo van a enriquecer a él, que lo van a cuestionar, que lo van a interpelar y que lo van a llevar muchas veces a reconsiderar los planteos que hace ante un grupo. La necesidad de generar un cambio en la cultura del aprendizaje entonces requiere pensar en adecuaciones que, como ya vimos, van desde el cronograma de horarios hasta la propuesta curricular. Muchas veces una propuesta curricular en un docente que trabaja en distintas sedes de PROCES no es la misma en, por ejemplo, lo que hace con trabajadores de la salud a aquella que es con trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública, por ejemplo, ¿no? O con trabajadores del Ministerio de Transporte, supongamos. Después, la generación de aprendizaje institucional que se habilita al interactuar con diversos públicos y espacios de gestión. Nosotros, cuando nos instalamos en otros espacios, en otras instituciones, tenemos que aprender a convivir con otras lógicas institucionales. Y esto es todo un aprendizaje para nosotros también, porque no solamente nosotros tenemos que aprender a conocer y a respetar esas lógicas, sino que ellos también tienen que aprender a respetar, a conocer, a respetar y a interactuar con nosotros. Y generalmente creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos en el programa. Todos tenemos que promover la formación permanente del equipo docente, y ello se hace a través de una constante actitud reflexiva y crítica, apoyados en la investigación-acción. Es muy importante el intercambio de las experiencias docentes como forma, bueno, de animarnos a hacer cosas diferentes, de innovar. Hay que animarse a innovar, hay que animarse a probar otras experiencias, y el adulto ayuda y colabora en estos procesos. En algún momento se resiste porque también le da más trabajo,
pero luego, cuando se motiva, también se siente parte de ese proceso. Hay que tomar decisiones respecto al modo en que se lleva a cabo la adecuación curricular. Nosotros siempre le decimos al docente que, sin desconocer las orientaciones que desde la autoridad se reciben, que están siempre presentes, el docente es constructor de currículum y tiene que ser responsable de eso y tiene que marcar un compromiso muy fuerte en ello. Se resignifican las salas docentes y se promueve el trabajo en equipo de todos los que trabajamos. En conclusión, podemos decir que la significación de PROCES está vinculada a los procesos de cambio que se generan respecto a la concepción de educación de adultos, en la que hay mucho por hacer todavía, en la posibilidad de operar como laboratorios pedagógicos, donde se generan propuestas innovadoras desde la realidad de los diversos contextos, y que una vez que el docente obtiene experiencias gratificantes, muchas veces lo lleva a aplicar a otros ámbitos educativos donde se permean las experiencias, la oportunidad de la formación en la práctica de los docentes participantes y, fundamentalmente, y creo que esto es lo más importante y lo más gratificante para todos nosotros, es el impacto que la experiencia educativa produce en todos los estudiantes participantes, tanto en su propia formación como en las condiciones laborales, en su autoestima, en los vínculos sociales y familiares que ellos reconocen construir. Ellos sienten que para ellos el recibir el certificado de egreso, que es algo meramente simbólico, es el significado de todo el esfuerzo y sobre todo de todo lo que recuperaron en su vida, ¿no? El disfrute que ello supuso y sobre todo el compromiso, no solamente ante la institución que les dio la posibilidad de poder culminar sus estudios, ante el Consejo de Educación Secundaria que le permitió egresar, sino que ante su familia y ante ellos mismos, que la gran mayoría, casi un 80% podemos decir, continúa estudios terciarios y obtienen éxitos también en estos nuevos desafíos que emprenden. Bueno, muchas gracias.